Muy buenas con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Épocas con Vanilla. Y en este nuevo día les traigo un tema muy interesante. Estén atentos. Se titula Las 8 danzas mágicas y tradicionales de la India. Acompáñame a ver este nuevo video. Bueno, como manera de introducción, tenemos que viajar a este país que cae en el continente asiático, que sería la India. La India, un país lleno de tradiciones milenarias, cultura tan rica, una gastronomía bastante exquisita, colores, música y todo componen lo que es la India. Pero ahora nos vamos a basar y vamos a ir un poquito más en profundidad a la vestimenta de estas danzas de la India, ¿no? Y en sí cuando yo digo danzas, de repente muchos recordarán a Bollywood, ¿no? A Shah Rukh Khan, y a otros actores y actrices muy aclamados, ¿no? Que bailan al compás de los tambores, la música y demás, ¿no? Con grandes producciones. Es muy cierto, eso es parte de la India también, es parte de la cultura que tiene, ¿no? De Bollywood. Pero en sí, Bollywood y muchos de los pasos se basan en estas danzas tradicionales de la India. ¿Y cuántas son en sí? Estas son 8 danzas, ¿no? Que las tenemos acá en pantalla que vienen de toda parte de la India, desde el norte hasta el sur. Entonces, en sí, todo surgió hace más de 2000 años de antigüedad, con el Natya Shastra, que era un compendio en el que las personas que participaban de estas danzas, ¿no? Debían de hacerlo de cierta manera, tener cierto tipo de maquillaje para la presentación, cierto tipo de movimientos, y desde ahí van evolucionando estas danzas, ¿no? A las 8 que son reconocidas a nivel mundial, ¿no? Y dentro de la India. Entonces, como la primera danza que vamos a tocar va a ser el Bharatanatyam. El Bharatanatyam se origina acá, en esta parte de la India. ¿Y por qué es tan famoso en sí? ¿No? Porque el sari que utilizan las mujeres al momento de bailar y también como una especie de pantalón que utilizan los hombres, que son bailarines también, porque en estas danzas practican tanto hombres como mujeres, ¿no? Y también tenemos que recordar que no solamente es algo tradicional, sino va más allá de lo cultural, es filosófico, te narra ese tipo de danzas como el Bharatanatyam, poemas, son líricos, pero más que todo la expresión y no tanto del canto, en sí, ¿no? Son poemas muy interesantes. Y también lo que tiene de curiosidad en la vestimenta de Bharatanatyam es el plisado en la falda, ¿no? Cuando la bailarina hace ese tipo de pose que estamos viendo acá, la falda se ve de una manera muy geométrica en sí. Ujú. Y también su vestuario de la gran parte de esta danza está decorado con flores, ¿no? Las jóvenes utilizan flores, maquillaje también bastante notorio, ¿no? Que después les iré explicando el porqué. De ahí tenemos la danza Kathak. La danza Kathak se origina en esta parte de la India, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza porque la vestimenta es un sari, que no es sari, aquí está el nombre correcto de esta prenda, que lo utilizan eh, encima y debajo viene esta especie de pantalón bastante pegado y uno de sus principales movimientos, digamos así, es como gira la bailarina, ¿no? Que tenemos acá en pantalla. Muchos, pero muchos giros, ¿no? Y ves cómo toda su falda se va moviendo con el viento y con tantos giros. Y como dato curioso, también en esta danza se utilizan 200 cascabeles que cuando la bailarina se los pone en el tobillo, hacen ese sonido, ¿no? Del chasquido que tenemos acá. Les podemos escuchar, ¿no? Como es el chasquido tan fuerte. Imagínense, ¿no? Y como la siguiente tenemos el Kathakali, que lo vemos acá en pantalla, ¿no? Se origina en esta parte de la India y es una danza bastante poética y muy lírica en cuanto al teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque los actores se visten de divinidades, ¿m? Como tenemos acá en pantalla. Y también cada color que se van a poner va a representar algo. Por ejemplo, el negro es un poco a los villanos, el verde significa esto, el rojo, ujú,
o el amarillo también, ¿no? Y es una danza en la cual no se habla nada y todo se demuestra a través de los ojos, la expresión, ¿no? Enojado, triste, o feliz o contento, ¿no? Y es así muy expresiva esta danza, es bellísima. Ahora vemos con Odissi, una danza que se origina en la bahía de Bengala, ¿m? Cerca a estos templos, ¿no? Que tenemos acá. ¿Y por qué es tan importante? Sí, bastante histórica, porque en sí hay registros arqueológicos que demuestran cómo las bailarinas y bailarines hacían estas poses y movimientos, ¿no? Y de eso tomaban como una especie de, lo veo acá en la piedra tallado y yo lo represento, ¿no? Es una danza sumamente bellísima. Las jóvenes también tienen decorados de flores, como una especie de triángulo que vamos a ver acá en pantalla, ¿no? Un maquillaje bastante profundo, muy característico, y generalmente los trajes de seda y otros materiales que son de la India en sí. Acá tenemos en pantalla. Vamos a hablar sobre el Kuchipudi, que lo tenemos acá en pantalla. Dicen que es un poco similar al Bharatanatyam, un poco, no mucho. Se origina en esta parte de la India que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Al igual, las jóvenes son adornadas de múltiples joyas, también tienen cascabeles amarrados en los tobillos, ¿no? Al igual que tiene una particularidad. ¿Y cuál sería esta? En sí, esta danza, o uno de los pasos de esta danza, es sobre como un recipiente, un tipo de plato de hierro, de bronce, en el que la bailarina, al ritmo de la música, va a bailar, ¿no? Es una danza bastante difícil. Inclusive tiene, bueno, en sí la gran parte de estas danzas son de mucha técnica y manejo. Y para llegar a ser maestro o alumno, necesitas años de experiencia en sí. Y también de repente habrán visto en alguna de estas danzas la manera de poner las manos, aparte de la expresión de los ojos, ¿no? Y el movimiento de las manos, ¿cómo se le denomina en estas danzas? Se le denomina los famosos mudras, que van a guiar al espectador para ver cómo va la obra, cómo va la presentación, de qué viene a ser la historia, ¿no? Por ejemplo, este es un mudra, este es otro mudra, de ahí va este mudra, ¿no? Que es bastante famoso, este que es como una flor, este que les mostré más antes, es como un pavo real, ¿no? La cabecita tiene. Y así hay más de 20 a 30 mudras que las bailarinas y bailarines tienen que aprender, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero maquillar o pintar los ojos, puedo poner acá mi espejo, ¿no? Y hacerlo así con este y me estoy delineando, ¿no? Y ahora para ir a otra danza, tenemos al famoso Manipuri, que se origina en los templos que quedan en esta parte de la India, ¿no? Es la única danza en sí en su vestimenta que no lleva cascabeles, eso sí. Es una danza bastante sacra, digámoslo así, que va bastante o tiene mucho que ver con el dios Krishna, que es una de las divinidades dentro del hinduismo, ¿no? Están decorados las faldas como de esta manera que vemos en pantalla, con bordes dorados, y es característica de esta región de la India, ¿no? Es bastante hermosa esta danza y muy solemne, digámoslo. Y ahora tenemos esta danza, Mohiniyattam, que se origina en esta parte de la India, ¿no? ¿Y por qué es tan famosa en sí, aparte de los cascabeles? Claro está. eh, es también poética y también en el vestuario que tenemos aquí en pantalla mayormente los trajes son blancos y con bordes dorados que se mueven al ritmo de las diferentes canciones. Es bastante famosa de Kerala. Es una de las danzas más tradicionales de toda Kerala en sí, ¿no? Es bastante famosa acá, como podemos ver en pantalla, ¿no? Y ahora tenemos la danza Satriya, que como curiosidad es una de las últimas danzas de la India en ser reconocida como parte de la tradición que tienen, ¿no? Que fue en el año 2000 en sí, este reconocimiento. ¿Y dónde se ubica esta danza en sí? ¿Dónde nace? Nace en el estado de Assam, al noreste de este país, ¿no?
¿Y por qué es tan famosa y por qué es tan tradicional dentro de las ocho danzas? Se dice de que en los templos de Assam, los satras, que acá tenemos el significado, bailaban, ¿no? Dentro de estos complejos ceremoniales o digámoslo así, templos, ¿no? Una danza muy sacra, como las otras que hemos visto también. Y utiliza también esta danza como una manera de vestirse, seda blanca de la región, al igual que joyas que hacen bastante referencia a la naturaleza, al entorno que los rodea, ¿no? Es una danza bastante preciosa en sí, como tenemos en pantalla. Y bueno, ¿por qué son tan importantes el día de hoy estas ocho danzas tradicionales? Debido a que hace algunos siglos atrás las personas en India podían practicarlas, ¿no? Sin ningún tapujo y demás. Pero lamentablemente cuando vinieron los conquistadores y colonos de Inglaterra, prohibieron, ¿no? que estas danzas se sigan practicando por muchos factores y motivos en sí, ¿no? Inclusive muchas mujeres ya no podían utilizar su sari o utilizaban otro tipo de prendas más occidentales, digámoslo de esta manera, ¿no? Y en todas estas danzas se fueron como que perdiendo el tiempo, no olvidando por completo, claro está, pero perdiendo su relevancia e importancia en el tiempo. Ya cuando llega la independencia de la India en este año, se comienza a reivindicar y son muchos maestros, gurús, como tenemos en pantalla, maestras también, que van a reivindicar estas danzas y van a retomar su aprendizaje, van a abrir escuelas, ¿no? Para que tanto niños y niñas puedan ser partícipes de estas danzas y las puedan seguir bailando, ¿no? Y así, entonces por eso que muchas personas a lo largo del mundo pueden practicarlas, pueden verlas, ¿no? Como Storytime, yo tuve la oportunidad a los 8, a los 9 años aprox, de poder practicar el Bharatanatyam, ¿no? Con una profesora de acá de mi ciudad. Y ya para mis 11 o 12 años practiqué lo que se llama el Odissi o la danza Odissi que la tenemos acá en pantalla, ¿no? No hice ninguna presentación con Odissi, pero sí fue una danza muy bonita de aprender. Y también mi profesora, que la tengo acá en pantalla, es una maestra en esta danza en sí, que a mi profesora le costó muchos años aprender esta danza, al igual que sus maestros seguramente, ¿no? Años, años de estudio, aprendizaje, la técnica, ¿no? Para que te salga perfecto, la sonrisa la domines, los ojos, las miradas. Son danzas bastante bellas de practicar en sí y muy tradicionales, son como folclóricas, ¿no? Para la India. ¿No? Y como una pequeña reflexión, a pesar de que muchos países hayamos sido conquistados o colonizados y en algunos de estos se haya podido hasta vetar el uso de ciertas ropas, de vetar ciertas danzas, hasta idiomas inclusive, al final, después de la liberación de estos conquistadores o colonos, se van a retomar ese tipo de tradiciones y lo tenemos en todo el mundo en sí, ¿no? Porque casi la gran parte de países hemos sido colonias o conquistas, ¿no? De otros más. Entonces se va a reivindicar y van a haber personas de todo el mundo que van a querer que estas danzas se sigan practicando, perpetuando en nuevas generaciones también, ¿no? Como yo lo fui en un momento y seguramente muchos de ustedes lo serán de otras danzas tradicionales y típicas. Y entonces ese sería el cierre de mi video, más bien gracias por quedarse hasta acá. Aquí tenemos a las personitas que han estado comentando en los anteriores videos, agradecer a todos por su apoyo y déjenme en los comentarios si alguno de ustedes practica una danza tradicional, qué tal les pareció este video. Y acuérdense de darle su like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Hasta luego, cuídense. Namaste.